Muy buenas tardes a todos. Nos convoca una temática muy especial y que quizás muy sensible, ¿ya? Que algunas veces se puede ver como algo complementario, algo no vital, incluso algo no relevante. Pero durante la charla de hoy nos daremos cuenta de todas aquellos componentes vitales que forman parte de nuestro paisaje cultural, arquitectónico, social y patrimonial, por supuesto. En la charla de hoy, denominada el color como herramienta de valoración, está a cargo de Esteban Barra, quien desarrolla y se encarga de todas nuestras acciones vinculadas a la pintura y mantención de fachadas, especialmente vinculados a espacios e inmuebles patrimoniales. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se ha hecho hasta hoy? Es lo que Esteban nos va a contar el día de hoy. Así que nuevamente les agradezco a todos hoy por su participación. Les recuerdo que pueden ver, aquellos que no se pueden conectar de manera sincrónica, pueden ver nuestras presentaciones en nuestro canal de YouTube. Sigan nuestras redes sociales para que estemos en contacto para cada una de nuestras no solo charlas, sino que actividades. Les recuerdo que este ciclo ya está finalizando. Después de la charla de Esteban nos queda solo una. Esperamos replicar este ciclo de charlas junto a las temáticas que ustedes nos han indicado como necesarias para tratar el próximo año. Así que muchas gracias a todos y Esteban, la presentación es toda suya. Muy bien, Oscar, muchas gracias por el preámbulo y la presentación. Y gracias a todos los participantes por el interés que están demostrando con estar acá. Ya, nuestra charla, la charla que vamos a desarrollar es relacionado con tres componentes, como dice el título: color, herramienta y valoración. Cuando hablamos de herramienta, podemos acercarnos a la idea de que es un recurso que tenemos a la mano, que podemos hacer uso de él, y que esa es la canalización que quisiéramos transmitir a ustedes de cómo hacer un buen uso de esta herramienta o este recurso, que podemos aplicarlo en nuestros mismos elementos que poseemos para la preservación, ya sea del patrimonio o de los bienes propios que podemos tener, y que muchas veces se guía uno tal vez por otras medidas de uso de lo que podemos llamar el color, el uso de la pintura. Muchas veces nos asociamos a referencias que son fijas, sin pensar en que esto lo soporta un soporte que a lo mejor no es lo que debería recibir la idea que podemos tener nosotros de lo que es el color. Cuando hablamos también de color, lo inventamos, el color lo llevamos de un espectro amplio que podemos disponer hoy en día, que es un Pantone, y que tal vez busquemos la complacencia nuestra de decir, nos quedó bonito, nos quedó bello, nos quedó como queríamos, pero para otros a lo mejor no es lo mismo como lo ven. Entonces, esta presentación también como que busca ver qué es el componente que logra que nosotros digamos que una fachada o una superficie intervenida quedó contemplable, quedó admirable, quedó con una belleza de que está bien lograda. Eso a lo mejor podemos tal vez rescatar algo de, por ejemplo, cuando decimos qué bonito el atardecer o qué bonita la naturaleza. Son colores que están ya regalados ante nosotros y que no tenemos la aceptación en nosotros mismos en decir qué bello está esto, qué grato está esto. Ese indagar qué es lo que nos hace complacer, que no lo voy a indagar en este momento, es lo que tenemos que tratar de llegar cuando tenemos este recurso que es la herramienta, que es el color aplicado. Nosotros podemos escoger de una infinidad de tonos y podemos acertar o no acertar lo que sea lo que corresponde a esa superficie. En esta charla, digamos, vamos a hacer un recorrido por digamos, la ubicación donde estamos situados para trabajar en ello. Vamos a hacer un análisis de los componentes que contienen las superficies que nosotros queremos intervenir. Vamos a conocer lo que son los tipos de pinturas
lo que tenemos a la mano con lo que es el color y un ejercicio de cómo aplicarlo. Además dentro de nuestra trayectoria del municipio, cómo se elabora con esto digamos, en la vida normal de actividades que nosotros manejamos. También va a haber una muestra o una explicación de lo que es nuestro interés como Departamento de Gestión Patrimonial, a interés nuestro de cómo quisiéramos que la ciudad estuviera con un orden respecto a lo que es el color y la aplicación de la pintura. Con este preámbulo vamos a entrar en materia, primero que nada con el soporte en que estamos trabajando, que es la ciudad como se nos presenta en este momento. Es una ciudad que es tridimensional, es una ciudad con una forma de anfiteatro que nos hace vernos a sí mismos y que tiene una topografía que todo lo que se ha instalado sobre ella nos deja como en una postura de poder ver lo que hace otro. Este otro ejemplo, por ejemplo, decimos, Valparaíso por su morfología y tridimensionalidad propia otorga el verse a sí mismo en donde un inmueble cerca es parte de un panorama también general. El anfiteatro que soporta la ciudad hace que veamos desde, por ejemplo, Playa Ancha, lo que hay en Barón, y de lo que hay en Cerro Molino, lo que ocurre en el Cerro La Virgen. Por lo tanto, cada casa o cada inmueble agrega su parte al todo general. Si acá vemos esta fotografía, por ejemplo, esta casa que se pintó verde, es parte de lo que participan estas otras residentes de las casas de enfrente, tal como acá vemos las casas de enfrente que están con ciertas tonalidades, y son parte de lo que nosotros vemos desde acá. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una ladera o una calle, son puros aportes que tiene cada particular con su propiedad, en lo que le hace a esa fachada, es lo que después genera el total de lo que es la visión que tenemos de la ciudad. Y eso significa que es importante lo que hacemos con nuestra propiedad privada porque influye en lo que es el espacio público y lo que es después la conformación total de la ciudad. Cuando vemos esto y vemos que al Valparaíso la nombran, digamos, como la connotación de que una ciudad pintoresca es esto, lo que cada uno aporta, lo que cada uno suma, en el cual puede estar a lo mejor muy bien logrado o con esta orientación que podemos dar con esta charla, hacerlo mejor, para que tengamos una ciudad con más riqueza de lo que son sus espacios públicos, sus componentes, y armar, digamos, lo que es un ordenamiento territorial a partir de nuevos órdenes que podemos de alguna forma a lo mejor instaurar. Cuando se habla, por ejemplo, de que en el espacio público, que es una suma de lo que cada uno va aportando, puede convertirse a lo mejor en un aporte, como esta fotografía, que a lo mejor la pintura que se hizo acá está sana, limpia, y que el barrio a lo mejor lo levanta, o lo contrario, cuando una comunidad o una propiedad está deteriorada o no intervenida, también es parte de lo que entrega el espacio público. Y eso es lo que muchas veces, no digamos que daña, pero no levanta un barrio o una calle para dejarlo como una presentación, dado que es lo que uno construye para los demás. Hay una cita que acá hice como mención de lo que decía un arquitecto que hizo estudios a la luz y estudios filosóficos sobre las formas, en que indica que en una ciudad la calle debe ser suprema, la calle o el espacio público. Es la primera institución de la ciudad. La calle es una sala por acuerdo, una sala comunitaria cuyas paredes pertenecen a los donantes y está dedicada a la ciudad para un uso común. Esto yo lo encuentro de mucho valor, como se dice, porque muchas veces las propiedades se terminan en la fachada
y queda muchas veces a merced del paso del tiempo, sin mayor intervención, sin mayor mantención. Y eso es lo que participa todo el mundo que circula por ese espacio público. Ahí está el cuidado que a lo mejor deberíamos tener de que somos autores de lo que el espacio público hoy en día nos puede otorgar, eh, digamos, con el aporte de cada uno de los residentes. La ciudad, aparte de tener esa condición de morfológica, topográfica, también tiene un tema, digamos, de que hay inmuebles que son testigos de otras épocas. Vivimos con muchos inmuebles que han sido importantes en una época de la historia de la ciudad, tal como aquí muestro esta fotografía en que está el Palacio Lyon, con otro escenario en su entorno, en que está la iglesia del Espíritu Santo frente a la Plaza Victoria, está la casa que habitó Prat, y este edificio fue parte de ello. Evolucionó el paso del tiempo, y los edificios ya no están, los del alrededor, quedando solamente el Palacio Lyon. Y hoy en día es parte de nuestro escenario, y tal como este hay otros, muchos edificios que son de comienzo de siglo, y que son parte de nuestra vida diaria. Ese patrimonio viviente es una consideración que hay que tenerlo como para esta ciudad, que es reflejada también en la historia. Tenemos inmuebles que son de inmigraciones, de inmigrantes que estuvieron en los tiempos de comienzo de siglo, en el Cerro Alegre, Cerro Concepción, trajeron la influencia inglesa, la influencia alemana, y que quedaron vestigios hoy en día totalmente tal como fueron en esos tiempos, son parte de cómo se conforma la ciudad, en esa parte de los cerros. Tenemos otro componente que es los inmuebles de grandes épocas empresariales, como por ejemplo en la calle Prat. Entonces tenemos en la ciudad la parte histórica, tenemos la parte son, digamos, resultantes de otras épocas, muchos inmuebles, y muchos inmuebles también producto de inmigraciones, como un componente. Después tenemos todo esto produce en la ciudad una multiplicidad de tipos de inmuebles, multiplicidad de fachadas, de tipo de edificaciones, que van desde algunas muy ostentosas a algunas mucho más simples, pero todas tienen que en algún momento pasan por lo que es el enfrentar lo que es la pintura, la elección de color, y ahí es donde estamos donde se puede poner la amplitud que pueda haber, o más limitada, o no debería haber. Muchas veces decimos que puede ser que se daña una fachada cuando se pintan, o no debería tenerla. Como componente es lo que es la ciudad que tenemos. Ahora, en algunos ejemplos de ciudades y color, dado que tenemos una ciudad que tenemos que intervenir a través de lo que es color, ¿qué pasa en ciudades que son realmente relevantes por color? Tenemos, por ejemplo, una ciudad en Brasil, Salvador de Bahía, en que se pintan muchos inmuebles con tonos de un color completo, más las ventanas blancas. Salvador de Bahía tiene esa gracia de que su zona patrimonial ha sido pintada con colores que son bastante, como dijéramos, suaves. Aquí está un poco intensa la foto, pero que es como que le da un sello. Hay otra ciudad cercana en Venecia, en Burano, que se llama en Italia, en que es todo lo contrario, el colorido es muy fuerte y se pintan las propiedades con colores intensos, y esa es la gracia que tiene, que se toma la fotografía porque es una ciudad diferente al resto, y se toma, como dijéramos, la novedad de tomar una ciudad colorida. Tenemos ciudades que son lo contrario, por ejemplo, Santorini, en que está todo blanco. Y esa es la ley de cómo se pinta, digamos, en esa localidad. Todo blanco, más algunas cúpulas y algunos elementos superiores color celeste, que aquí en la fotografía no se ve, pero es como en esa, digamos, amplitud limitada de tonalidades. Y eso le ha dado un carácter mundial de que todo el mundo reconoce esta ciudad y algunas otras ciudades griegas con ese tipo de intervención. Tenemos otro ejemplo, que es el que se inventa acá en el barrio La Boca, en Buenos Aires,
lo que llaman Caminito como lugar turístico. Son casas, edificios, edificaciones, muros, en el cual se le agregó un colorido inventado. Muchas veces se reconstruyeron partes dañadas, por ejemplo, con palitos, tablitas o planchas de zinc, y se pintaron de colores diferentes. Esta invención ha sido un éxito atrayente, que se ve que están viviendo en esa zona de turismo, restaurantes y vida, digamos, de actividad pública, un ambiente, un ámbito diferente. Eso que han logrado es toda una gracia, porque son inmuebles que no son modernos ni son reconstruidos como algo nuevo, es lo que había. Y eso creo que hay una intervención bastante rica de lo que el color ha logrado. Creo que hay un aporte a muchos componentes que la ciudad de Buenos Aires va creando como hitos. Y el color aquí lo que logró fue justamente eso, crear una zona hito, tal como otras cosas que hay en otros lados dentro de la ciudad. Este se destaca por lo que logró el color. Teniendo estos ejemplos, tenemos lo que se puede hacer con ciudades con la aplicación de color en forma pareja, en forma excesiva, en forma suave. Ahora hablemos, por ejemplo, de lo que es la pintura. La pintura que se dispone hoy en día y que realmente se ocupa en las fachadas son los látex, los esmaltes al agua, los óleos, los esmaltes sintéticos. Hay otras pinturas que son para otros usos, pero estos son los que generalmente se opta por ellos. Y es muy bueno saber exactamente qué contiene cada uno, porque muchas veces se pintan fachadas que no deberían ser, por ejemplo, brillantes. Hay superficies que son opacas porque son de hormigón, y que cuando se le agrega lo que es el brillo de un esmalte sintético, aparecen otros elementos que son ajenos a lo que es el diseño que tuvo esa fachada. Allí es cuando es importante saber de que existen estas 4 variedades que permitirían, digamos, reforzar o digamos, acentuar lo que uno quisiera hacer. Los látex son opacos generalmente, los esmaltes al agua son semisatinados. El óleo mate es un producto en base a aceites, pero que está con tonos apagados. O sea, están lo que llaman mateantes, son agentes mateantes que han rebajado la intensidad del pigmento. Y están los esmaltes sintéticos, que son fuertes, colores vivos, generalmente aplicados para lo que son, por ejemplo, maderas o lo que son metales. Casi todas las pinturas son en base a 3 componentes, que es la resina, que es el portador del pigmento, y más un solvente. El solvente puede ser agua o puede ser un elemento evaporante como los diluyentes, y que logran fijar este pigmento. Después la resina lo endurece y forma lo que es la película que resiste al paso del tiempo. Pero el saber lo que es cada uno de estos tarros cuando uno va a comprar da como las garantías de lo que uno como con riqueza pudiera aplicar a una fachada. Si es un látex, por ejemplo, sobre un metal, debería saber que como contiene agua, va a oxidar el metal, y a la larga eso no va a resultar como para preservar lo que uno quisiera o valorizar lo que uno quisiera pintar. Por eso el conocimiento de la pintura es importante en la elección para saber en qué superficie se va a llevar esto. Y lo otro son las características de los pantones hoy en día. El pantón hoy en día ya no es la cartilla de antes, que era una elección de tonos con nombres directos, por ejemplo, azul colonial, verde, limón. Ahora hay 1000 tonos en un pantón que van desde el más suave, en la parte externa del pantón, a un tono más intenso en la parte del interior. Y hacia un abanico, digamos, de mano izquierda, va aumentando la intensidad de la tonalidad. Entonces,
hoy en día la elección de la tonalidad que uno quisiera está totalmente a lo que uno quiere. Ya no es el color con un salto que va entre un verde agua a un verde limón. Hay un intermedio que permite escoger lo que uno quiera. Por tanto, hoy en día, teniendo todos estos recursos, que es la amplitud total de los tonos que puede escoger, el conocimiento de que hay variedades de tipos de pintura que uno puede aplicar sobre los diferentes tipos de superficies, y más una multiplicidad de fachadas que son diferentes entre sí, uno puede decir, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo le doy una valorización con todos estos recursos a lo que contiene cada fachada, si son también de tantas variedades? Para ello, lo que hay que hacer es un análisis, una observación de qué ocurre en la ciudad, cómo se está haciendo este uso digamos, de las pinturas en la ciudad, para poder sacar después una conclusión de qué son los sí y los no para poder intervenirlas. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo de la calle de la ciudad de Ecuador y de otra zona de la ciudad, se ve, por ejemplo, que un edificio fue proyectado en su, digamos, monumentalidad del tamaño, que está disminuido porque los primeros pisos están pintados según la parte comercial individual, con sus propios colores, solamente por la parte aquí una promoción de una cervecería, otro porque a lo mejor quisieron pintarlo amarillo, pero cada uno vivió una individualidad que no es parte del todo. Y esto lleva a que las edificaciones han sido pintadas en forma individual según lo determinado por el propietario, y en muchos casos por los arrendatarios en forma parcial, disminuyendo con ello su valor integral. Esto es no vamos a decir daño, pero sí es un menoscabar lo que fue la creación original de este inmueble y otros. Yo creo que siempre en lo que es preservar el valor de una obra es de que sea integral, o sea, completo, tal como fue creado, mantener una unidad interna. En este otro edificio, en esta otra edificación, digamos, se puede ver de que está muy parcializado todo lo que es la tonalidad encima. Aquí el segundo piso está pintado parejo y a lo mejor siguió hasta abajo, pero después hubo una parte comercial que le agregaron los coloridos que ellos estimaron por su tema a lo mejor de venta o de identificación de marca o razón social quizás, que esto ya empieza como a deformar lo que es la totalidad del inmueble. Este ejemplo es una primera constatación que se da mucho en muchas edificaciones digamos, de la ciudad, ¿no? Cuando hay muchos arrendatarios o muchos o que se comparte el edificio con otros propietarios, se llega a esto y se pierde, digamos, lo que es la creación original, ¿no? Hay otro tipo de edificios que son pintados enteros de un color, totalmente como una maqueta. En este caso es blanco, pero hay otros que los pintan, no sé, amarillo, de un tono parejo. Esto no permite reconocer que hayan voluntades de mostrar los componentes que tuvo este inmueble. Este edificio, por ejemplo, muy rico en ornamentación, se ve inerte, se ve, claro, obviamente se ve limpio, se ve solemne, entre comillas, pero mudo. No hay una lectura de que se quisiera con la pintura acentuar lo que se logró con esta ornamentación rica que posee. Hay muchos que son así, y no solamente con este blanco, y hay otros que son, por ejemplo, inmuebles de otra envergadura, pero que también son pintados completamente de un tono. No hay una valorización a sus componentes. Después tenemos otros en que, tal vez por la parte comercial, quisieron como destacarlo dentro del resto del entorno y le dieron estos colores que son ajenos totalmente a lo que es la arquitectura que posee un inmueble, que claro, este es bastante significativo de una época constructiva de la ciudad, en que se pierden sus componentes. Se han demarcado algunas
algunas líneas y otras no, se ha llenado de letreros, y además que no es consecuente con lo que es un poco la luz visual que hay en el entorno. Son tonos fuertes. Se da también esto en muchos lugares. Después tenemos otro tipo de edificaciones que se piensa que a lo mejor los ornamentos deben ser repintados intensamente para que se vean. Yo creo que el ornamento o la decoración o los elementos que contienen las propiedades por sí solas tienen su valor, no requieren ser reforzados como pintándolos más intensamente para que se vean respecto al resto. Aquí es como que dijéramos, está pintado al revés. El edificio es tenue y todos los ornamentos son fuertes. Se ve como un elemento pesado plásticamente hablando sobre lo que uno aprecia. Tenemos otro tipo de inmuebles que se pintan parejos, digamos, a pesar que tienen elementos que podrían ser reconocibles. Se pinta parejo, bueno, aquí se cogieron en este ejemplo 2 tonos, de lo cual mal no se va a ver, por supuesto, pero sí nos extrae la riqueza de lo que contiene como que podría ser mejor mostrado, digamos. Esto son algunos ejemplos de cómo uno encuentra la ciudad. Si uno empieza como a decir qué podemos hacer con estos tipos de ejemplos, yo creo que entrar a desgranar o a desglosar lo que es una fachada, para buscar qué es lo que hay que valorizar en ello. Una fachada se compone básicamente de puertas y ventanas. Realmente eso es lo que arma todo y que, de acuerdo a su arquitecto o el creador o el constructor, le da más fuerza o menos fuerza a estos componentes. En cada proyecto individual de una vivienda, su creador le otorga mayor o menor distinción a estos elementos, ya sea con molduras, con frontones, con cornisas, con ornamentos, rosetones, barrotes, rejas, protectoras, columnas, etc., como para ir remarcando lo que es una ventana o lo que es una puerta. También la fachada puede contener un fondo, puede contener un segundo fondo en un plano adelantado, o delineados sobre o bajo relieve. Hay fachadas que tienen un sobresalto, llamémoslo así, y tiene una segunda fachada, o sea, un segundo fondo un poco más arriba o más adelantado. Todo esto se encuentra nosotros lo hemos encontrado en muchos ejemplos de cómo se va pintando, digamos, los diferentes tipos de inmuebles. Todo el conjunto puede ser sustentado por un zócalo, el cual también puede estar en un plano adelantado respecto al fondo. Pueden haber cornisas lineales, pueden haber cornisas de cajón, pueden ser dentadas, con incrustaciones, con cabezales de vigas salientes, pueden ser dobles, compuestas. Hay una infinidad de elementos que muchas veces se agregan a la fachada y que son muchas veces también resultantes de envigados interiores que sobresalen o armazones que también quedan como expuestas. Y esos son elementos que pueden ser, dijéramos, enumerados para poderlos intervenir dentro de lo que es una propuesta colorida estética externa. Una ventana puede tener también un balcón que se agrega como componente de ella. Los balcones son dijéramos, la terminación de una ventana que cuando son consecuentes entre sí, hay que tenerlo en cuenta para ver como una composición qué tonalidades podrían llevar entre sí. En una fachada, aquí vemos un desglose de qué son estos elementos. Por ejemplo, tenemos una cornisa arriba, que también puede ser alero si es muy sobresaliente. Tenemos volutas, que son elementos que pueden sostener este alero. Aparte de las ventanas, tenemos molduras. Hay una moldura aquí que hace un recorrido entre ambos pisos y los une. Tenemos un balcón, como decía antes, de parte también de las ventanas. Tenemos un fondo en segundo plano adelantado, o sea, es un fondo sobre el fondo existente, hay un segundo fondo, que es toda esta moldura saliente. Fijan, hay una moldura saliente sobre este plano que es el fondo.
Tenemos una nueva cornisa o una moldura que divide ambos pisos, pisos superiores e inferiores, más los elementos originales, que es la puerta. Tenemos en el primer piso un enmarcado en bajo relieve. Aquí se puede ver una diferencia de alturas. Todos estos elementos hay que irlos observando al momento de querer enfrentar un valorizar lo que es la pintura de una fachada. Muchas veces se pinta encima, como emparejando todo, por ejemplo, un segundo piso completo de un tono y las ventanas, como dijéramos, como que se arrasa con todo y no se reconocen estos elementos. Cuando hay una valorización de lo que puede ser una obra, que es una fachada estudiada, la pintura debería tener digamos, estos puntos de apoyo, en que un tono es para un fondo, una variable de ese tono puede ser para un plano adelantado, y a su vez otra variable para lo que puede ser las ventanas, y un tono más intenso para lo que puede ser un zócalo. De modo que haya como una lectura en que uno se enfrenta a una fachada y se detiene y contempla y dice, esto está bien logrado, está armónico entre sí. A su vez, las fachadas están ubicadas en zonas que pueden ser cerros planos de la ciudad. Nosotros como Departamento de Gestión Patrimonial pensamos de que la zona, por ejemplo, patrimonial, la zona de conservación histórica, debería tener como una unidad dentro del colorido que se le puede otorgar. El territorio muchas veces se puede delimitar siempre que se tenga un tema en común, que es en este caso un rango del pantón. Los pantones, al ser tan amplios, uno puede divagar y poner cualquier tono mezclado con otro tono, que pueden ser muy distantes entre sí. Y eso sigue estando como en una amplitud que puede ser a lo mejor de lo que uno puede tener en el total de la ciudad. Pero cuando se quiere decir que la zona patrimonial o una zona de la ciudad está contenida como quisiéramos delimitarlo, es lo que quisiéramos que tuviera como un rango de pantón acotado. Y dentro de eso se han hecho, como dijéramos, a partir de la tipología de materialidad con que están hechas las propiedades, un rango del pantón. Al explicarlo acá, indico, por ejemplo, que el planteamiento no parte solamente por la individualidad de lo que es una fachada pintada, sino que también tiene un contexto colectivo, en que la intervención dialogue con la ciudad dentro del contexto de su integridad y ello a su vez se reconozca. Cuando se pinta, por ejemplo, con un rango acotado en una zona de la ciudad, se puede llegar a reconocer que estamos en una zona diferente al resto. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que se pudiera, por ejemplo, aplicar en la zona patrimonial, de modo que haya como un valorizar a través de la pintura de esta zona. Y que también se reconozca que cuando no está así, es el resto de la ciudad. Por ejemplo, los cerros. Los cerros pueden tener el rango mucho más amplio de lo que abarca el pantón. Se estima que con una gama no muy amplia de colores se da una integración y un cierto grado de personalidad en un sector, conteniendo en sí, por cierto, la individualidad de cada inmueble. Una segunda coordenada es preguntarse qué rango del pantón se puede aplicar. Se acude a que el valor que significará la aplicación de tono en un inmueble ha de otorgar contemplación, reconocimiento a sus componentes y relevar el inmueble a ser un aporte urbano. Por esto vamos ganando dos aspectos, que es reconocer el inmueble en sus valores propios y a su vez, si está dentro de este rango que podría abarcar una zona de la ciudad, estamos valorizando el territorio de que está siendo considerado diferente al resto de la ciudad. En esta tipología que está en este cuadro, se puede decir más o menos todos los tipos de fachado, de
de cómo fueron construidos diferentes tipos de edificaciones. Están las de hormigón, están los que están forrados con lata inglesa, los que tienen lata estándar, están los que son con adobe más enchape. Se ha hecho una clasificación más o menos de todo lo que existe en el tipo constructivo en la ciudad. A los de piedra, los que son con ladrillo, hay revestimientos laminados, hay fachadas clásicas ornamentadas, están estas estructuras que son con vidrios, que son muchos de ellos los que venden automóviles, por ejemplo. Todos estos componentes que hay en la ciudad, se ha hecho una clasificación por ubicación, si están en plan, están en cerro o están en la zona típica. Y si están dentro de la zona típica, además, si están ubicados en una zona que se llama Portal, que es la zona de la Pasanilla del Pinto, o la zona del Cabo, que es la zona de Esmeralda, o la zona Cruz de Reyes, que también la hemos denominado la zona de la calle Prat, la zona de la Plaza Sotomayor, Puerto Viejo, que es la zona entre Sotomayor y la Plaza Aduana, y más los cerros de la zona típica. Todo esto que está con esa tonalidad tiene un rango de amplitud del pantón acotado en un rango mayor o menor, que es diferente al rango que tiene el resto del plan o el resto de los cerros, que los cerros permitiríamos todo el pantón para que sí apoyemos lo que es el colorido de los cerros, que es algo propio de la ciudad, su colorido, y que nosotros lo respaldamos. En el pantón, por ejemplo, va de la cartilla 1 a la 80, son cerca de 8 por 7, son como unos 300, 400 tonos, para pintar en el plan lo que es hormigón, la fachada de los edificios de hormigón. Siguen siendo los mismos hasta, por ejemplo, los usos de internet, la madera, los tinglados, que son forros exteriores con lata. En cambio, los que son, por ejemplo, de ladrillo a la vista, solamente se debería permitir un elemento protector. Los que son con piedra, lo mismo, porque ya tienen una materialidad que por sí sola es invalorizable. En la zona de, por ejemplo, el sector Cruz de Reyes, que es la calle Prat, el rango también es muy acotado, solamente la cartilla de la 1 a la 33. Y es porque hay muchos edificios que son con una materialidad propia, el mismo hormigón o la terminación que tiene está, es parte del proyecto mismo, no es aplicable pintura. Y por eso los edificios quedan quedando como saldantes de lo que no tiene ese tipo de materialidad. Se podría pensar en que podría tener un rango muy acotado de solamente 33 cartillas para tonalidades. Y así, bueno, cada uno lo tenemos zonificado para que cuando se pidan los permisos municipales y tengamos, como dijéramos, esto lo estamos trabajando además con el Consejo de Monumentos Nacionales, en el sentido de que tengamos esta aprobación entre ambas partes para todo aquel que quiera hacer uso de las pinturas en estas zonas, nos guiamos por esta tabla. De modo que esta tabla va a permitir que en esto que está indicado como zona ZT, zona patrimonial, haya un rango de pintura acotada, muy acotada para ciertas zonas dentro de ese mismo territorio y otras más amplias. Y para el resto de la ciudad, del plan, otro rango, y para los cerros la amplitud total, porque estimamos que sí debería tener lo pintoresco, el colorido de los cerros. Esta condicionante, o esta digamos, pauta de aceptación de las sugerencias de tonos que podrían ser aplicados, más el desglose de los componentes de la fachada, son los que en cierto grado pensamos que van a haber las valorizaciones de las propiedades. En este plano se muestra lo que recién hablé, que era la zona del plan, que es toda esta zona completa hasta acá, en el cual hay un tramo que es parte de la zona patrimonial, con los tonos que están indicados en la tipología, más lo que son la parte de los cerros de la zona patrimonial, que también tendría ese otro rango de la gama que podría ser
aplicada. Y todos los cerros completos en la aceptación del colorido amplio, de lo que da el Pantón. Aquí en esta muestra tridimensional se muestra, por ejemplo, la zona que está denominada como Puerto Viejo, que es de Sotomayor hasta bueno, aquí se muestra hasta el Mercado Puerto. Toda esta zona, si que se pintara o quisieran pedir permiso, el rango autorizado, el rango sugerido sería dentro de esta cantidad de cartillas del Pantón, en el cual con el paso del tiempo, si todo se otorga, tendría una tonalidad más o menos homogénea, no que sean iguales, pero sí un rango en que uno reconocería que ya no serían ni verdes, ni rojos, ni colores saltados, sino que tendría una cierta homogeneidad. Es un orden y valorización, digamos, a la zona patrimonial. Después, acá vamos a ver lo que es el colorismo aplicado. En un ejemplo de cómo enfrentar un inmueble, lo primero que tenemos que ver es cuál es el fondo. Y el fondo acá es lo que porta todos los elementos que están puestos encima. Es la parte lisa, que es, dijéramos, la que tiene mayor superficie a intervenir de la pintura. Al reconocer el fondo, vamos reconociendo que hay otros elementos sobre el mismo y que se le va proponiendo dentro de este rango que hablé anteriormente, que es la sugerencia, una gama de tonos que son derivados o degradados del mismo que fue el fondo. Acá el fondo es esa tonalidad y el zócalo es un poco más oscuro y en su derivado hacia los elementos más salientes va a terminar quizá en el ornamento final en un blanco, pero aquí hay una degradación de este fondo. Y esta elección es un ejemplo para mostrarlo, pero puede ser, por ejemplo acá, puede ser más tenue, y la misma ley, que es la degradación dentro de una cartilla, a partir del fondo se intensifica hacia un zócalo y se degrada hacia las molduras, terminando en el ornamento final en un detalle ya que puede ser casi blanco. Esa degradación es lo que podemos decir que otorga la contemplación y una lectura de una fachada. Cuando queda terminado, si esto lo podemos imaginar completo, se ve que está armónico entre sí, no es una exageración de tonos entre uno y otro, está dentro de un rango que puede ser, los tonos, por decir, marrón, pueden ser, no sé, damasco suave, y que se usan los mismos entre sí como degradados o aumentados. Eso permite una valorización de que el inmueble está armónico entre sí. Yo lo asociaba en cierto grado por ejemplo, cuando uno mira la naturaleza. Antes yo hablé de lo que eran los atardeceres o los mismos árboles. Uno se ve, por ejemplo, un pino o un árbol cualquiera, no es que se vea plano, no es un verde parejo, hay tonalidades más oscuras, más claras, y cuando uno lo ve, se detiene a verlo, claro, por supuesto está contemplando y le agrada o valoriza, digamos, de que la naturaleza tenga como hecho el patrón, ya viene armado el patrón de agrado hacia el ojo. En cambio aquí tenemos que inventarlo, y lo inventamos a través del Pantón. El Pantón nos permite saber escoger, tenemos a disposición, digamos, todo lo que el Pantón nos permite escoger. Y el soporte, que es la fachada misma, al leerla, a poder, digamos, al enfrentarla y decir qué es lo que pide esa fachada, es lo que tenemos que escoger dentro del Pantón, esta degradación armónica. Eso permite muchas veces la valorización de un inmueble. El hecho de que sea uno escogido el tono dentro del rango que estamos, digamos, sugiriendo, y que sea esa degradación interna del color, o degradando o aumentando el tono, siempre aumentando hacia el zócalo. El zócalo es el que soporta, digamos,
el peso estético de la fachada completa. Hay veces que se pintan al revés, en que aquí abajo es más claro y aquí es más oscuro. El ojo como que revela de que eso está a lo mejor disonante, o cuando se pinta al revés, que el fondo es más oscuro y los ornamentos, perdón, el fondo es más claro y los ornamentos más oscuros. El ojo revela ello. Tal vez será porque cuando ve la naturaleza se guía por lo que es como un ejemplo innato, regalado que viene de parte de la naturaleza. O cuando ve, tal como decía, los atardeceres, en que hay una degradación de tonos hacia los anaranjados y amarillos y terminan en rojo, quizá esa misma composición natural es lo que a lo mejor es el patrón que debemos rescatar y que a lo mejor aquí se inventa y se logra un efecto similar, que es la contemplación y la aceptación porque hay una belleza lograda. Acá esta fachada, por ejemplo, podría ser pintada a lo mejor pareja de un solo tono, pero si hay un ojo un poco más crítico, más fino, va a revelar que hay unas molduras, hay un zócalo, hay unos adornos, hay un elemento que corona, digamos, el borde de la cornisa superior. Y eso si lo llevamos a una propuesta de color, acá hice una simulación en el computador, podría quedar así. Y esto da una lectura de que uno dice, hay zócalo, hay fondo, hay moldura. Y eso como que revela la intención de que se proyectó con un propósito y no perderlo detrás de una pintura de un solo tono. Eso es, yo creo, valorizar lo que alguien quiso proyectar acá. Hay otros ejemplos aquí. Acá, esto lo que estoy mostrando son simulaciones. La propiedad actualmente está así. Es una foto real tomada en una calle y después yo hice el ejercicio de pintarlo encima. El inmueble está con un color blanco, como tiene textura, está medio gris, tiene gravillado. En su totalidad, más zócalos, puertas, ventanas, todo con un tono, ellos tienen un tono rojo común. Las ventanas son rojas, las puertas, todo eso. Son 2 tonos que tienen total. Entonces lo que se plantea es un fondo que otorgue un contraste, de modo a relevar los elementos sobre él. Y un zócalo, por supuesto, más oscuro que sustente el todo. Y acá está el ejercicio. Un tono, tal vez llamémoslo té con leche, en el cual se revela que hay estos elementos debajo de las ventanas, que aquí no los tenía, no estaban mostrados ni mostrados a través del color. El tono es el mismo que se agregó aquí para el enmarcado, que es la cornisa, más estos elementos laterales. Y el paño central bajo la ventana es un tono más claro. Aquí se nota un poco nomás. Además, se pintó el borde, simulando el enmarcado de ventana, que aquí no lo tiene. Es una pared lisa, pero como en el primer piso lo tiene, se hace la composición de modo que se tenga con la pintura el trabajo completo. Esto es un valorizar lo que la fachada a lo mejor no ha revelado y sí podemos hacerlo a través del color. Este es un ejemplo muy, muy sencillo. Esto es lo mismo. Otra fachada pintada de un solo color, que no tiene mayor intensidad en alguno de sus componentes, podría ser con estos tonos o con otros, pero con este patrón de orden, que significa valorizar cornisas, bajadas de agua, enmarcados de puertas y ventanas, y destacar los elementos que contiene debajo las ventanas, que también son parte de la intención del creador de esta obra. Aquí volvimos a este ejemplo del edificio verde con blanco comercial que hay en el plan de Valparaíso. Este edificio es muy rico en su diseño, muy valioso lo que lo que se le proyectó para enmarcar cada ventana, la ornamentación que está perdida bajo todos estos elementos escritos y letreros. Al pintarlo y despejarlo de todo, podría quedar así. Esto es una simulación solamente,
hay un reconocimiento de sus componentes, bajo un soporte que es el fondo, se posan los elementos y se sustenta un zócalo. La ventana con enmarcado, frontón, antepecho y ornamento es una unidad en tonalidades. La ventana, que acá se ve como las puras hojas con estos enmarcados verdes, es parte de un elemento que sigue hacia abajo. O sea, la ventana, además, el que la proyectó la amplió con un elemento ornamental en su parte baja, agrandando lo que es el tamaño. Se le colocó un frontón superior más unos ornamentos en la parte baja. Es una distinción de una ventana que podría haber sido solamente dos hojas que se abren, pero esa era la gracia de cuando se proyectaba, o quiso proyectar el creador de esta obra, le quiso dar esa mayor solemnidad a lo que es asomarse por una ventana, o que la aprecien desde afuera. Y la pintura puede reconocer ello, y por eso aquí en la simulación, aparte del fondo, aquí hay una degradación del tono hacia un tono un poco más masilla, en que todo este conjunto tiene esa tonalidad, ese color masilla, sobre este fondo que es bueno, aquí hay una especie de amarillo suave, ¿no? Muy degradado. Ese tratamiento es el que la pintura puede ir dándole a inmuebles que en este momento están mal tratados, mal intervenidos. Si entramos en el ejercicio de la pintura, podemos llegar a esto. Este otro edificio que al parecer modificó algo que había en su costado, digamos, en su parte superior, se le hizo como como dijéramos, un enmarcado, y quedó parte de la fachada, esto es un banco, y todo se pintó blanco, todo completo. Si ese fondo se le pintara una tonalidad un poco más oscura, como este gris, y la fachada se le reconocieran todos sus, tal como hemos hablado en los ejercicios anteriores, un fondo, destacar las columnas, las ventanas, hacerle las tonalidades que corresponden, adquiriría una belleza, entre comillas, mostrable, aparte que está enmarcado, entonces más se destacaría respecto, como si fuera un cuadro enmarcado ante la ciudad y ante el espacio público. Esto es valorizar lo que es una modificación solamente con la pintura, lo que nos permite el Pantón hoy en día. Y eso es algo que está tan a la mano de poderlo conseguir, porque la pintura sigue siendo la misma cantidad de material sobre una superficie. Es solamente saber escoger y aplicar. Este otro edificio que es un poco más moderno, hay mucho que decir de esto. Es un edificio construido que uno puede analizarlo. Primero que nada hay que analizar antes de pintar. Es un edificio construido y se le hizo una máscara externa. Además es una simulación de un gran ventanal que no tiene transparencia, a pesar que son vidrios, porque los vidrios son para estas salas de clases, solamente lo que se ve en oscuro, que es donde está la sala interiormente. Si uno lee esto, debería pensar que esto oscuro debería ser todo esto oscuro, porque este es el ventanal, simula lo que es el ventanal. Y si es oscuro, a partir de ese tono viene el resto del edificio. Habría que pintar esto en una tonalidad que sea consecuente con este fondo oscuro y modificar esta sumatoria de tonos que son ajenos entre sí. La simulación podría tender a hacer esto. Toda la zona de las ventanas se pinta oscuro y los palillos del palillaje de los vidrios, blanco. Como es un tono oscuro, buscamos un tono gris para que un gris, un cierto grado azulado, para todo el resto del edificio, en un zócalo oscuro, marrón casi negro, opaco. Como queda todo en una tonalidad baja, oscura, se ilumina. Aquí hay una especie como de parrilla que tiene el edificio por algún motivo de diseño, y se pinta de este tono, un tono que puede ser, por decir, naranja, puede ser
amarillo quizá, y le vuelve otra vez a dar la luminosidad que requiere. Esto ya tiene una armonía interna a partir de la función que cumplen estas ventanas. Solamente a partir de la ventana salió el diseño de todo. Y eso se logra cuando uno ve el edificio y dice qué es lo que requiere este inmueble. Que es la primera pregunta que hay que hacerse. Acá es un acceso a Baquedano. Los tonos ya están medio homogenizados por la luz, ha bajado todos los colores originales. Y esto podría tener una nueva vida si el color se aplicara en las individualidades que son cada inmueble. Podría ser así, podría ser otros tonos, pero cada uno con su individualidad y manteniendo una ley común que sea, por ejemplo, las ventanas de color más claro o blancas o parecido, con un color parejo, de arriba a abajo, con unas pequeñas variables. Más un suelo que podría ser un asfalto negro y crea este nuevo cuadro completo en este puro sector nomás. Va el ascensor atrás, se convierte en un ángulo desde turístico hasta apreciable, hasta contemplable y hasta valorizable de estos mismos inmuebles. El color lo permite. Este es otro tema. En la ciudad aparecieron muchos edificios desde cierta época hasta cierta época y se convirtieron en grandes biombos, grandes paños que nos contrasta con el resto de la ciudad. La ciudad está llena de pequeños trocitos de colores, que son las casas de los cerros traseros, aquí no se alcanzan a ver, y estos elementos obstruyen y no se integran, son como, tal como decía, biombos. En un planteamiento de colorido hacia ellos, podría quedar así. Podrían haber tonos que se repitan en unas degradaciones, podría haber mucha sugerencia de cómo intervenir estos elementos que contienen los edificios, con los balcones, qué sé yo. Solamente uno ha hecho una consulta a nosotros al municipio, que es este edificio Nautilus, el cual se le sugirió que podría intervenirse una degradación, de lo cual le hicieron. Y ese es el único que a lo mejor recoge esta idea de romper esto que son los edificios, unos biombos enormes que no son propios de la ciudad, como son pintados muchas veces de un solo tono blanco o solamente marfil, que es lo común que se hace. Valparaíso permite este juego del color y lo enriquece. Acá hay otro planteamiento que se debe comentar. Cuando uno va a pintar, también, claro, se pregunta qué hacer con ello. Acá esta población Márquez, cuando se pintó originalmente, fue de un color azul piedra. Así se entregó a los residentes. Cada propiedad es una casa. Esta es una casa, termina acá. Esta es otra casa. Y a su vez otra casa. Son como una puerta y tres ventanas. Al poco tiempo, conversando con los propietarios cuando hicimos esta obra, ellos decían que no querían tanto el color parejo de todo, y quería cada uno poner su colorido porque era de su casa, su gusto. Y en el paso del tiempo, del 1943 creo que esta obra, muchos han pintado y repintado y repintado y se han cambiado los colores, y esto tiene una dinámica de cómo cambio de colorido. Eso fue lo que se recogió de esta propuesta de color. No podía ser un solo color para pintar el edificio completo. Se escogió una dinámica, y la dinámica es una degradación de tonos, que va desde el verde, pasando hasta terminar en esta especie de damasco anaranjado. Esa degradación habla de lo que es esta dinámica que tuvieron los residentes y que se vuelve a replicar hoy en día con este replanteamiento del colorido en la población Márquez. Aquí hay ejemplos de intervenciones. Nosotros, como municipalidad, hemos trabajado muchos años
en muchas intervenciones por diferentes programas. Y se ha mantenido lo que ha contenido esta charla, el valorizar y digamos, los componentes que tiene cada inmueble, y se proponen muchas veces también tonos que son, como dijéramos, atreverse a un tono nuevo. Por ejemplo, esta propiedad tiene rosado y gris. Cuando uno dice gris puede sonar como raro mezclar un rosado con gris, pero al hacer el ejercicio, digamos, y eso permite que todos los ornamentos que están sobre el gris aparezcan. Y la combinación quedó muy armónica entre sí. Bueno, en cada inmueble se ha visto todo esto que hemos hablado de los enmarcados de ventana, las degradaciones, el zócalo que es más oscuro. Es como la ley que nosotros siempre aplicamos. En este edificio, que se pintó hace poco tiempo por el equipo nuestro, era grisáceo entero. Y al plantear el color, al ver el edificio, qué es lo que requería, apareció de que en un plano adelantado está enmarcado 3 pisos de ventanas. Es lo que el que proyectó el edificio tal vez quiso que tuviera. Y la pintura lo revela. Y aquí se puede ahora apreciar perfectamente con estos tonos que le pusimos, que sugerimos, de que hay un fondo y hay estos grandes componentes de ventanas. Y eso es la gracia de este edificio. Más un tono más oscuro que vendría siendo, entre comillas, como un zócalo que abarca el primer piso y un pequeño subterráneo. Aquí hay algo similar, también pareció también los tonos de este edificio de la Avenida Argentina, en que siempre se pintaba entre un tono medio amarillo suave con gris, pero nosotros planteamos que podría tener otras tonalidades, y cuando se hace ello, los residentes lo van a ver a partir de ese momento como que el edificio renació, porque es un tono nuevo, es un edificio nuevo en colorido. Y eso es lo que también nosotros a veces sugerimos, de que por muchos años ha tenido la misma leyenda, el mismo colorido, los mismos tonos, y ver alternativa de pintarlo con otra variable. Y se tiene un edificio renovado, nuevo. O sea, la persona vive ahí en un nuevo edificio con un nuevo colorido, todo impecable, nuevo, ¿no? En los edificios de las poblaciones, de los cerros también, entramos en la misma lectura, que es qué es lo que pide el edificio para atenderlo con colores. Y acá se lee que hay un fondo y hay franjas, unas fajas horizontales, de lo cual todos los edificios son de la misma forma constructiva, y para identificarlos propusimos de que los balcones fueran de tonalidades diferentes. Todo el edificio con sus balcones de un color, el otro edificio con otro color y el otro con otro color, y todo con la misma ley, el mismo tono de fondo más las fajas que divide cada piso. Y eso es el colorido que ese edificio pedía, digamos, para sí mismo. La elección, claro, está en la sugerencia que se conversa con los vecinos, o la propuesta que uno puede hacer. En todo se puede hacer lo mismo, que es qué contiene el edificio y qué es lo que se puede separar de tonos entre sí, sabiendo que hay un fondo y hay elementos que son adicionales. Esta propiedad, tal vez por muchos años, tuvo solamente con su color original de facturación, el cemento, hasta que los propietarios quisieron pintarla. Al pintarla, aparecieron todos los elementos que están en cierto grado ocultos en el paso del tiempo, que aquí se pueden ver más o menos en esta foto. Es una foto real, digamos, de cómo quedó después. Hay una degradación del fondo a una moldura un poco más, casi blanca, pero es una degradación del palo rosa que tenía el fondo. Y termina en el ornamento, que es casi blanco. El ornamento es ese medallón sobre la puerta. Aquí se ganó de un edificio que se veía en forma pareja,
degradado por el tiempo, a que hay una contemplación de los componentes que tiene y una valorización de los elementos que tiene, ¿eh? El color lo permitió. Este otro ejemplo es una calle en Cerro Florida, calle Prefecto Lazo, que por muchos años se pintaban, cada propietario pedía pintarlo y eran tonos pastel, muy, muy suaves con blanco. Hasta cuando en un momento nos preguntaron al municipio si podían ellos participar de un programa que tuvimos años atrás y se les sugirió replantearse el colorido y hacerlo más vivo, más intenso. Se ganó, bueno, es la mitad de la calle más la otra mitad, se ganó un vallecito escondido, porque esto queda en un fondo de quebrada, absolutamente destacable. Y tal como mostré esas fotografías anteriores de Burano, con tonos más intensos, esta calle lo logró. Y son 26 casas que en el eje de la Sebastiana al Plan perfectamente puede ser un hito de visita. Y aquí terminando ya la presentación de ejemplos, esto en Carampán, que se pintó años atrás, así encontramos las propiedades que las vemos abajo. Absolutamente deslavadas o tal vez con una pura mano de pintura en un origen, empolvados por el paso de la polución, en el cual les propusimos tonos más vivos, digamos, estamos los cerros, pero pensando además de que este conjunto de 4 casas que son más o menos parecidas, tuvieran una identidad individual primero, cada uno con sus tonos, con su degradación en sí misma, y a su vez concluir en que entre las 4, que eran estas 4, lograron ser un elemento destacado de la ciudad, porque se van sumando digamos, la riqueza que tiene cada uno junto con el otro. Y al final esto salió en algunas fotos por ahí postales, fue significativo. Hoy en día está más degradado porque ha faltado la mantención. Pero esto es lo que logra la pintura. Esto es lo que se puede hacer cuando no solamente en lo individual, sino que también se piensa en algo más colectivo. Aquí está logrado. Aquí tenemos ya algunas conclusiones finales. Cuando se utiliza el mismo color para pintar, porque muchas veces dicen pintemos del mismo color nomás, se gana solamente limpiar la propiedad, se gana la limpieza y se vea renovado pero limpio nomás. Cuando se crea un nuevo color, podemos resetear el inmueble y reverlo a partir de ese momento como una obra nueva, tal como un par de edificios que ahí les mostré que se repintaron y apareció la forma de las ventanas, vuelve a la vida. Mediante el color aplicado en combinaciones armónicas podemos dar una lectura de una fachada y llegar a una contemplación. La contemplación es lo más, si dijéramos, sagrado que puede llegar un logro de un inmueble. Que alguien se detenga y pueda tener una lectura y diga, mire, qué bien logrado, qué bonito el balcón, qué bonito la combinación, qué bonito esto. Estamos valorizando con ello el inmueble. ¿Ya? Ya, es lo mismo. Mediante el color podemos reconocer los componentes de un inmueble y admirar la intención de su creador. Es lo que acabo de mencionar. Mediante el color podemos aunar territorios y reconocerlo ante otras zonas de la ciudad. Esto es lo que hablaba de la zona patrimonial, que ojalá si se lograra pintar completa, se pudiera revelar de que uno entró a la zona patrimonial porque la ve a través de los tonos que tienen las propiedades, que son mucho más acotadas, mucho más no tan variadas entre sí, y estamos haciendo como un reconocimiento que así valorizamos nuestra zona patrimonial. Mediante el color bien aplicado, valorizamos un inmueble y lo hacemos esplender, o en una combinación adecuada junto a otros. Levantamos una calle o un sector y ello se transforma en un bien para la ciudad. Bueno, aquí concluimos. El hecho de pintar una unidad con otra unidad independiente al lado, más otra independiente al lado, se gana un territorio intervenido y dijéramos que puede esplender ante el resto de la ciudad o ante el mismo barrio. Y esa es la gracia del color.
Eso es. Muchas gracias, Esteban. Realmente una gran presentación, muy interesante, muy problemática también. Sabemos que el tema de cómo vemos nuestros espacios públicos, privados, etcétera, no es solo una temática, sino que una problemática, sobre todo a la hora de abordarlo como una gestión patrimonial, ¿no? Tengo una gran cantidad de apuntes. Quiero dejar el chat y el micrófono abierto para cualquier consulta, comentario, agradecimiento, duda, orientación, etcétera. Desde ya te voy a transmitir una que hicieron anteriormente, que la dejaron puesta ahí, respecto a de qué manera esto se puede plasmar en alguna gestión o de qué manera entra en la gestión los dueños, los propietarios. Si se vislumbra por ahí algún mecanismo en donde esto se pueda realizar o desarrollar, o qué es lo que tú proyectas en ese sentido. Valentina también te felicita por la charla muy interesante, un gran desafío para repensar a la ciudad desde el color. Y agradezco también que hayan aquí personas del mundo del turismo, personas del mundo de la arquitectura, así que muy atingente también. Viendo a Sonia, a mí se me ocurre que esta materia también debe ser incorporada a cada una de las rutas que se hacen por nuestra ciudad. De hecho, hoy tu misma presentación yo la transformaría en una ruta, porque hoy aprendimos mucho acerca de la historia de los tratamientos de los inmuebles también. Así que creo que aquí comienza un trabajo muy interesante para darle rodaje a lo que tú nos explicaste. Pero te dejo esa consulta, Esteban. ¿Cómo entran en este tema los dueños, los propietarios, los usuarios? Mira, hasta el momento podemos asesorarlos. Primero que nada, nuestro aporte a quien quiera hacer las consultas, puede mandarnos su fotografía, le podemos dar una orientación de qué es cómo atender su fachada, su propiedad. No tenemos todavía un programa establecido como para atender propiedades privadas como los programas que tuvimos en años anteriores. Eso ojalá se pudiera gestar y podemos llegar a ello. Por ahora la realidad es esa, y sí nuestra asesoría en todo lo que pueda hacer para que lleguen a buen término sus proyectos. Esteban, te cuento que Álvaro, y aprovecho de agradecer a Álvaro que por ahí de vez en cuando me recordaba el tema de la sesión, te dice: estimado Esteban, gracias primero que todo por la charla, principalmente preguntar cómo se puede proponer una paleta de colores teniendo en cuenta las intenciones de los residentes, contrapuesta con el estudio científico de las paletas originales, estratigrafía, que en algunos casos puede no resultar ser tan armoniosa o del agrado de las partes involucradas. Lo anterior buscando comprender cuando una postura se pueda anteponer a la otra. Y aprovecho de extenderte el agradecimiento de Sonia. Uno de los lugares mostrados corresponde a Prefecto Lazos, sector que visitamos en los distintos tours gratuitos a la comunidad del Departamento de Turismo. Así que gracias por tu comentario, Sonia. Te dejo ese comentario de Álvaro, Esteban. Bueno, muchas veces la estratigrafía, claro, habla de una época en que a lo mejor los rangos de pintura eran los que tenían el tipo de la construcción de ese tiempo. Hoy en día tenemos otras herramientas, o sea, el Pantone te permite mucho más. Y salvo que sea un inmueble de conservación histórica, en que habría que analizar qué es la estratigrafía que se quisiera preservar. Ahí habría que tener los cuidados que correspondan. Pero si se trata a lo mejor de corregir pintura que existió ya, yo creo que hoy en día está solamente el juicio que puede tener cada uno y la elección que corresponde a la zona del plano, de los cerros, la tipología del inmueble, la ubicación que tenga. Habría que saber más detalles de lo que podría tratar, de lo que comenta Álvaro, este joven Álvaro, esta persona. Bueno, de todas maneras invitamos entonces a Álvaro que se comunique, o sea, que siga desarrollando su inquietud, que se comunique directo contigo, Esteban. Sí, ahí vamos a dejar los datos, Esteban Barra, con su correo electrónico. Nos puedes consultar, Álvaro, por correo de manera interna y a través de nuestras redes sociales también,
para seguir desarrollando este tema que es súper interesante. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna consulta? Yo por mientras voy a hacer, nos quedan 10 minutos, así que podemos terminar en estos 10 minutos que nos quedan. Ahí Álvaro tuvo un problema, se volvió a unir. A mí me pareció sumamente interesante, de hecho, tengo algunas interrogantes que lo podemos desarrollar en alguna otra oportunidad, como por ejemplo, ¿qué pasa con el color cuando no es parte del origen de la obra inmueble? Y ese aspecto lo encontré súper interesante cuando no solo se mantenía el color de origen, sino que tú desarrollabas una propuesta para realzar y para revalorizar la obra en sí misma. Sobre todo teniendo en mente este tema del dinamismo del patrimonio, no solo con un afán conservacionista, sino que al revés, que el dinamismo del tratamiento proponga este realce, esta revalorización de la obra y que lo preserve finalmente. Así que ese aspecto lo encontré sumamente interesante. Me llamó mucho la atención lo que hablaste del tema de la naturaleza, por supuesto ahí hay mucho de la filosofía, la estética, del color que tú aplicas en tu trabajo, muy interesante, porque de repente cuando uno ve la obra ya realizada, cuando uno ve estos trabajos cotidianos de mantención de fachadas, olvida el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, sí. Un buen ejemplo de naturaleza. Y yo creo que siempre nos agrada ver un paisaje o ver, no sé, lo que está gratuito, regalado. Y si uno empieza a decir, si eso me agradó, ¿cómo creo después lo agrado yo mismo? ¿Cómo lo invento? Lo que puede ser agradado para muchos otros. Y el agrado está en descubrir ese patrón de orden. Y eso lo da muchas veces el inmueble, el tipo de inmueble, lo que contiene en sí mismo, y no imponerle, sino que hay que ver qué es lo que amerita. Ahí está, en cierto modo, la flexibilidad y que después hace que la obra no quede forzada, la intervención. Sí, Esteban, a mí me llamaba la atención ese tratamiento que tú haces cuando destacan los zócalos, que es algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, que siempre también me ha llamado la atención cuando en los interiores tenemos esta mitad del primer piso con madera, que se usaba mucho en los inmuebles antiguos, y el tema del zócalo, que para mí un caso paradigmático es lo que pasa en Carampangue, le da de verdad un gran realce a la obra arquitectónica que pintado o tratado pictóricamente de otro modo, no nos daríamos cuenta de estos elementos que tú también nos señalaste, estas distintas partes de las construcciones, de verdad que se logra realzar cuando se le da un tratamiento pictórico adecuado, como dignificar la obra, ¿no? Exacto. Ahí está la gracia. Ese es el patrón que yo digo, que a partir de una elección de un tono se juegue con ese tono. Y el patrón lo permite. Y eso aplicado en diferentes aspectos dentro de una fachada, crea después lo armónico. Ahí está el logro. Sí, yo si tuviera que sintetizar lo que yo aprecié el día de hoy, me quedaría con este prisma patrimonial. De verdad que tú sabes que este tema, y quizás lo que más me interesó es que no hay nada por sentado. Yo en lo personal pienso que el patrimonio es algo siempre en discusión, en debate, en diálogo, etcétera, se construye colectivamente, no está dado, no hay que darlo por sentado, no es algo objetivo. Y aquí, por más que quizás en apariencia se tienda a pensar de que la pintura de fachada es algo para mantener, tú lo que más recalcaste es que esto es tan dinámico que existen muchas maneras de poder revalorizar el inmueble, que lo que te decía anteriormente no es un trabajo conservacionista, sino que todo lo contrario. Hay un gran camino por delante para preservar esta obra de manera dinámica. Y ahí quizás es como lo rico de este trabajo, que hay mucho por delante. Y, por ejemplo, a propósito de lo que preguntaba Álvaro, el tema de cómo se involucra a la comunidad, a los usuarios, a los residentes, a los que habitan el espacio, a los dueños, a los propietarios, es algo sumamente interesante. Pienso que ahí está la gran riqueza del trabajo. Sí. Lo principal es saber con qué nos enfrenta, cuáles son los componentes del inmueble que nos atiende. Porque, por ejemplo, ahí mostré este edificio
de la Avenida Argentina, que está con esos tonos del ventanal negro grande. Eso no es un inmueble a lo mejor como de ornamentos, es un inmueble funcional. Igual uno tiene que enfrentarse y decir qué es lo que aquí ocurre. Y no traer un color predispuesto y decir, lo voy a pintar verde porque me gusta, porque es guanderino, por decir algo. No. Claro. Esos preceptos de antes son los que muchas veces, cuando después vino un observador, lo encuentra, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué hicieron con esto? Y es un tema que no es la obra la que pide, sino que es lo que uno le impone. Sí, hay un tema que a mí me encanta acá en Valparaíso, que para bien o para mal sabemos lo que le ocurre a los primeros pisos, sobre todo a las placas comerciales de nuestros edificios históricos. Cuando metodológicamente uno mira hacia arriba para apreciar los inmuebles patrimoniales, ocurre algo mágico. Y en este caso, y bueno, y porque nos damos cuenta de lo que allí hay, ¿verdad? Siempre miramos al nivel de nuestros ojos, pero cuando miramos hacia arriba nos damos cuenta de la riqueza arquitectónica, estilística, etcétera, de nuestro patrimonio construido. Y en ese sentido, este tratamiento que tú haces lo realza aún más. Así que te agradezco, Esteban, tu sesión de hoy. Creo que tenemos mucho por delante. Esta sesión sería increíble tenerla en terreno en algún momento durante el próximo año, así que ahí vamos a diseñar algo para palpar realmente lo que nos contaste in situ, ¿no? Así que muchas gracias, Esteban, muchas gracias a los que se conectaron hoy durante toda la tarde, aquellos que se tuvieron que retirar por fuerza mayor. Vamos a dejar la grabación de esta sesión para que lo puedan disfrutar y apreciar y darle sobre todo la utilidad para que esto continúe. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias, Esteban. Nos vemos la próxima semana. Tenemos la última charla patrimonial de nuestro ciclo del segundo semestre. Como les mencionábamos, esperamos replicar este ciclo el próximo año. La próxima sesión, el día 2 de diciembre, estamos con Cecilia Figueroa, diseñadora del Departamento de Gestión Patrimonial, quien nos expondrá acerca de material didáctico patrimonial. Así que los espero el 2 de diciembre. Muchas gracias, Esteban, nuevamente. Estamos a disposición también, no solo Esteban a disposición nuestra, sino que nosotros también a disposición tuya, Esteban, para que sigas contándonos estas temáticas y problemáticas interesantes respecto al calor como herramienta de valoración patrimonial. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima jornada. Chao, Esteban. Muchas gracias, adiós. Esteban, que estés bien. Saludos. Gracias, adiós, mucho gusto, que estén bien.